La cena comenzó con el tintinear de una copa. Mi medio hermano, Tomás, levantó su vaso y dijo en voz alta: «Brindo por mi familia». Bueno, por casi toda. Ya saben, Mateo solo fue un agregado de último momento. Las risas llenaron la mesa como una ola helada. No respondí. Me limité a mirar el vino girando dentro de mi copa. Cuando el camarero se acercó con la cuenta, una cifra absurda, más de 20,000 pesos, la tomó por error y me la extendió. Yo la deslicé suavemente hacia Tomás. «La reserva la hiciste tú», le dije con calma. «Supongo que te toca pagar». Su rostro cambió de color y el gerente, que observaba desde la distancia, empezó a acercarse. Pero no voy a adelantarme. Me llamo Mateo Álvarez, tengo 32 años, y si mi vida fuera una película, este sería el punto de giro que nadie vio venir. Desde que tengo memoria, he vivido con la sombra de ser el que no pertenece. Mi madre biológica murió cuando yo tenía 5 años. Apenas conservo su voz en mi mente, una mezcla de ternura y melancolía que el tiempo fue borrando. Después de su muerte terminé en un orfanato, un sitio donde los días se confundían y las noches parecían no terminar nunca. A los 6 años, me adoptaron Eduardo y Beatriz, una pareja de clase media alta que ya tenía un hijo pequeño, Tomás. Eduardo, mi padre adoptivo, era un hombre tranquilo, profesor de matemáticas, con una paciencia que parecía infinita. Beatriz, en cambio, era de esas mujeres que miden el valor de las personas por el apellido y la apariencia. Desde el primer día, noté que me veía más como una responsabilidad que como un hijo. Tomás creció observando cada uno de sus gestos, aprendiendo de ella a mirarme con desdén, como si yo fuera un huésped temporal en su hogar. No voy a detenerme mucho en los detalles de mi infancia. Basta con decir que aprendí a hablar poco y a escuchar demasiado. Beatriz tenía una forma peculiar de herirme sin levantar la voz. Frases como «tú siempre fuiste distinto» o «no tienes nuestro porte» eran su manera de recordarme que no llevaba su sangre. Eduardo intentaba defenderme, pero lo hacía con esa suavidad que termina por diluirse frente a la dureza de quien domina el ambiente. Con el tiempo se volvió más silencioso. Aún así, logré avanzar. Estudié ingeniería de software, trabajé por mi cuenta y fundé una pequeña empresa de tecnología. No tengo lujos, pero vivo con dignidad, sin deudas y con la satisfacción de haberme construido solo. Tomás, en cambio, siguió el camino que su madre pavimentó: marketing, fiestas, apariencias. Vive entre cócteles y selfies, convencido de que la vida es un escaparate. La cena de esa noche fue idea suya. Una invitación elegante para celebrar los 60 años de mi padre en un restaurante de lujo, de esos donde el silencio pesa tanto como el precio del menú. «Querido Mateo, no puedes faltar. Será una noche especial para papá». Lo conocía bien. Tomás no hacía nada sin un motivo oculto. Pero por mi padre acepté. Me puse un traje gris sencillo, sin pretensiones. Cuando llegué, el lugar parecía un escenario. Lámparas de cristal, música de piano, camareros con guantes blancos. Tomás me recibió con un abrazo rápido, de compromiso. «Qué sorpresa que hayas venido», dijo sonriendo. «Pasa, todos te esperan». La mesa era para 8 personas, mis padres, Tomás, yo y algunos colegas de mi padre. Eduardo se levantó para abrazarme, y por un instante sentí que todo valía la pena. Hasta que escuché la voz de Beatriz: «Qué sobrio tu traje, Mateo. Siempre tan práctico». Me limité a sonreír. No tenía energía para entrar en su juego. Tomás pidió la botella de vino más cara y Beatriz insistió en probar el menú degustación completo. Langosta, trufas, postres con nombres franceses imposibles de pronunciar. Yo pedí una ensalada y un filete. No era cuestión de dinero, era instinto. Algo me decía que debía mantenerme al margen. Mientras comíamos, Tomás monopolizó la conversación. Habló de su agencia, de sus viajes, de los premios que, según él, estaba a punto de ganar. Beatriz intervenía para ensalzarlo, y los amigos de mi padre lo escuchaban fascinados. Uno de ellos, un hombre de cabello gris, se giró hacia mí. «¿Y tú, Mateo? ¿A qué te dedicas?». Abrí la boca para responder, pero Beatriz se adelantó. «Algo con computadoras, creo. Nada tan glamoroso como lo de Tomás, pero es estable». Sonreí con educación. «Dirijo una empresa de tecnología. Desarrollamos sistemas para compañías internacionales», expliqué, mirando directamente al hombre. Él asintió interesado, pero Tomás soltó una carcajada. «¿Internacionales? ¿Eso incluye a la tienda de la esquina?». Las risas se propagaron. Mi padre bajó la mirada. Ese gesto dolió más que cualquier burla. Entonces vino el brindis. Tomás se puso de pie, alzó su copa y golpeó suavemente con una cuchara. «Un brindis por mi familia», dijo con un tono teatral. «Por mi padre, el mejor hombre que conozco. Por mi madre, la reina de esta casa. Por nuestros invitados. Y bueno, por Mateo, nuestro pequeño proyecto social». Las carcajadas llenaron el salón.
Beatriz reía tanto que casi derrama el vino. Los demás lo siguieron por compromiso. Solo mi padre me miró con una tristeza que lo hacía parecer más viejo. Yo sentí algo dentro de mí romperse en silencio. No era furia, era lucidez. La clase de calma que llega cuando decides que ya fue suficiente. No dije nada. Terminé mi filete, bebí agua y esperé. Cuando el camarero dejó la cuenta en el centro de la mesa, nadie se movió. El silencio era denso. Entonces el camarero me miró. «Señor, ¿la cuenta?» Tomás arqueó una ceja. «Vamos, Mateo, sé generoso. Es el cumpleaños de papá». Abrí la carpeta, vi el total y luego la deslicé hacia él. «Tú hiciste la reserva. Tú elegiste el vino y el menú. Le toca a quien organizó la fiesta». Su sonrisa se borró al instante. Y en ese momento supe que la historia estaba a punto de cambiar. «Tú organizaste la cena, tú hiciste la reserva, tú pediste lo más caro del menú», repetí sin levantar la voz. «Lo justo es que tú pagues». Beatriz intervino de inmediato, con ese tono autoritario que siempre usaba para callarme. «Mateo, no seas ridículo, paga y ya. No armes una escena». Pero yo seguí quieto. No iba a ceder esta vez. El camarero, incómodo, aclaró la garganta. «Disculpen, pero la persona que hizo la reserva, la señorita Tomás Álvarez, confirmó la cuenta a su nombre. El color desapareció del rostro de mi hermano. Yo no tengo tanto dinero ahora mismo. Esto es un malentendido», balbuceó. «Alguien más debería encargarse». Los colegas de mi padre observaban el espectáculo en silencio. Algunos fingían mirar el mantel. Otros intercambiaban miradas entre vergüenza y curiosidad. Entonces apareció el gerente, un hombre alto, de expresión dura y paciencia corta. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó con voz firme, mirando directamente a Tomás. Mi hermano comenzó a hablar atropelladamente, intentando justificar que no esperaba una cuenta tan alta, que todo se había salido de control. Pero el gerente no parecía dispuesto a escuchar excusas. Su tono se endureció. «Señor, si no puede pagar, tendré que llamar a la policía». El silencio fue absoluto. Solo se oía el murmullo lejano de otras mesas. Después de un minuto eterno, Tomás bajó la cabeza. Con manos temblorosas se quitó la cadena de oro que siempre mostraba como símbolo de éxito. Un regalo de una marca de lujo, según él. La puso sobre la mesa. «Esto vale más de $3,000, dijo con voz rota. «Tómenlo, que cubra la cuenta». El gerente tomó la cadena, la examinó bajo la luz y tras unos segundos asintió. «Está bien, será suficiente». La vergüenza llenó el aire como humo. Nadie dijo una palabra. Tomás se quedó inmóvil, con los ojos brillando entre ira y humillación. Beatriz no sabía dónde mirar. Por primera vez no tenía un comentario afilado que ofrecer. Mi padre bajó la cabeza y yo me puse de pie. «He soportado sus burlas toda mi vida», dije con voz serena. «Me gané todo lo que tengo trabajando sin deberles nada. Dirijo una empresa que factura más que todo lo que se ha gastado esta noche y vivo sin deudas. No todos aquí pueden decir lo mismo». Miré a Tomás cuando dije eso. No necesito su aprobación. Y no voy a seguir siendo parte de un juego que solo existe para hacerme sentir menos. Si quieren continuar con sus teatros, háganlo sin mí. Luego volví la mirada a mi padre. «Si algún día quieres hablar, sabes dónde encontrarme. Pero no será en esta mesa». Salí del restaurante. El aire de la noche me golpeó en la cara como una ola fría. Y por primera vez en años respiré libertad. No pagué un centavo, pero me llevé algo mucho más valioso. El fin de una cadena invisible que me había atado toda la vida. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. En mi departamento, el orden y la calma me daban una paz que no recordaba haber sentido nunca. Mi empresa seguía funcionando sin problemas. Los clientes aumentaban y aunque todo parecía marchar bien, una parte de mí esperaba algo. Una llamada, un mensaje, una reacción. No tardó en llegar. 3 días después recibí un mensaje de Tomás. Era largo, lleno de indignación. «No puedo creer que me hicieras eso, Mateo. Era el cumpleaños de papá y lo arruinaste con tu egoísmo. ¿Crees que eres mejor solo porque tienes tu empresita? Esa cadena valía más que tu orgullo». Lo leí hasta el final y en vez de enfadarme sonreí. La cadena que tanto presumía había terminado siendo su vergüenza pública. No respondí. Simplemente bloqueé su número y seguí con mi día. Al día siguiente fue Beatriz quien llamó. Dudé en contestar, pero lo hice. «Lo que hiciste en la cena fue vergonzoso», dijo sin preámbulos. «Humillaste a tu hermano delante de todos. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir a tu familia?» «¿Mi familia?», repliqué con calma. «No es aquella que me recuerda en cada ocasión que no llevo su sangre. Tomás se puso en esa situación solo y tú lo alentaste. Siempre fuiste un ingrato», escupió. «Eduardo y yo te sacamos del orfanato, te dimos un hogar y así nos pagas». Sus palabras dolieron, pero no por ella. Fue por la mención de mi padre. Aún así no le di el gusto de verme afectado. «Si quieres hablar de gratitud, mírate al espejo», respondí y colgué.
Bloqueé su número también. No iba a permitir que me arrastraran otra vez a ese círculo de desprecio, pero esa llamada me dejó inquieto. ¿Por qué mi padre no había dicho nada aquella noche? Él no era como ellos. Sabía que no compartía su crueldad, pero su silencio dolía. Una semana después llegó su mensaje. Mateo, ¿podemos hablar? Solo nosotros. Te extraño, sentí un nudo en la garganta. Él siempre había sido mi refugio, incluso en los peores momentos. Cuando era niño, era quien me enseñó a andar en bicicleta, quien me llevaba al parque, quien me decía que podía hacer lo que quisiera. Con los años, Beatriz lo fue apagando y yo, cansado, dejé de buscarlo. Le respondí, claro, papá, ven a mi departamento cuando quieras. 2 días después, Eduardo llegó. Tenía el rostro cansado, la mirada cargada de culpa. Nos sentamos en el sofá y habló con voz quebrada. Lo siento, hijo. No debí quedarme callado aquella noche. No debí permitir que Tomás dijera eso. No sé cómo llegamos hasta aquí. Lo miré y por un instante volví a ser aquel niño de 6 años, con miedo pero también con esperanza. Quise reprocharle su silencio, los años de ausencia, pero algo en su rostro me detuvo. No es solo por la cena, papá, dije despacio. Es por todo. Por los años en que me hicieron sentir un extraño, y por los momentos en que tú no estuviste para defenderme. Él asintió con los ojos brillando. Tienes razón, Mateo, y no tengo excusa. Papá suspiró antes de hablar. Marcela siempre tuvo una forma de controlar todo, y yo me dejé llevar para evitar peleas. Pero eso no justifica que te fallara. Eres mi hijo, Carlos. Siempre lo has sido. Esas palabras me golpearon como una ola. No porque dudara de su cariño, sino porque era la primera vez en años que lo escuchaba decirlo con tanta claridad. Me quedé en silencio unos segundos, dejando que esa frase llenara el espacio entre nosotros. Esa noche hablamos durante horas, algo que no hacíamos desde que era adolescente. Papá me contó cómo Marcela se había vuelto más dura con los años, cómo Lina había aprendido a manipular a todos para salirse con la suya, y cómo él se sentía atrapado en una casa que ya no reconocía, yo. Por mi parte le hablé de mi empresa, de cómo había levantado todo desde cero, del esfuerzo que me costó llegar hasta donde estoy y de cómo, a pesar de todo, siempre quise que él estuviera orgulloso de mí. Siempre he estado orgulloso de ti, dijo con la voz temblorosa. Más de lo que nunca te dije. Antes de irse sacó una caja pequeña del bolsillo de su chaqueta. Esto es para ti. La abrí y dentro encontré una foto vieja. Él y yo en un parque cuando tenía 7 años. Los dos sonriendo con un helado en la mano. En la parte trasera, con su letra firme y algo temblorosa, había una nota. Fuiste elegido y eso siempre valdrá más. La guardé con cuidado, sintiendo que algo dentro de mí, algo roto desde hacía mucho tiempo, empezaba a sanar. Un mes después de aquella cena, papá me contó que Lina estaba metida en problemas. La famosa cadena de oro que dio en el restaurante, esa que presumía como si fuera un trofeo, no era un regalo de ninguna marca. Era una compra hecha con dinero que no tenía. Su vida de ejecutiva exitosa era una fachada. Estaba endeudada hasta el cuello, viviendo de tarjetas de crédito, préstamos y apariencias. La humillación en el restaurante había sido solo el principio. Sus compañeros empezaban a notar las grietas, los atrasos, los pretextos. Y cuando todo salió a la luz, su imagen perfecta se vino abajo. Poco después, papá me llamó para contarme algo más. Había tomado una decisión que cambiaría todo. Se separaba de Marcela. No fue una sorpresa, pero sí un alivio. Me explicó que tras la cena enfrentó a Marcela y le dijo que no podía seguir viviendo en una casa donde el desprecio y las apariencias eran la norma. Reconoció que tanto ella como Lina habían sido una influencia tóxica y que por mantener una falsa paz había sacrificado demasiado, incluso su relación conmigo. Dejó la casa, ignoró los gritos de Marcela y las súplicas de Lina y se mudó a un pequeño departamento cerca de su trabajo. Por primera vez en muchos años eligió la paz. Cuando lo supe, sentí una mezcla de justicia y serenidad. Papá no solo se había liberado de ellas, había elegido priorizar lo que realmente importaba. Desde entonces empezamos a vernos seguido. A veces para tomar un café, otras para caminar por el parque o ver un partido juntos. Ya no necesitábamos grandes conversaciones. Bastaba con estar ahí, presentes, sin máscaras. Él me escuchaba con una atención que nunca antes había tenido, y yo sentía su orgullo en cada gesto, en cada sonrisa. Una tarde, mientras ordenaba mi sala, encontré la foto que me había dado, papá y yo en el parque helados en mano. La enmarqué y la colgué junto a mi estantería favorita. En la parte trasera la nota seguía ahí. Fuiste elegido y eso siempre valdrá más. Esa frase se volvió mi recordatorio constante, que el amor verdadero no depende de la sangre, sino de la elección. La cena de aquella noche cambió todo.
Marcela y Lina siguieron atrapadas en su mundo de apariencias, entre deudas, mentiras y orgullo. Pero ya no formábamos parte de eso. Papá se había liberado, y yo también. Había recuperado mi respeto, mi lugar, mi paz. Por fin tenía una relación con mi padre basada en amor y honestidad, no en miedo ni culpa. Y eso valía más que cualquier cena de lujo, más que cualquier cadena de oro, más que todas las veces que intentaron humillarme. 2 meses después recibí un mensaje de un número desconocido. Era Lina. Carlos, lamentamos lo que pasó. No debimos decir esas cosas en la cena. Eres parte de la familia y queremos arreglarlo. Marcela envió otro similar hablando de malentendidos y de cómo debíamos estar unidos como familia. Pero el verdadero motivo llegó pronto. Lina me pidió una pequeña ayuda económica para salir de una mala racha. No me sorprendió. Un contacto me había contado que estaba hundida en deudas, incapaz de mantener su vida de lujos. Marcela, mientras tanto, había agotado sus ahorros intentando mantener la fachada de la familia perfecta. No dudé un segundo. Respondí con un solo mensaje. Me despreciaron toda la vida. Me llamaron el adoptado y se rieron en mi cara. No merecen mi ayuda. Ni ahora ni nunca. Bloqueé el número y por primera vez en mucho tiempo respiré en paz. No era solo que las había rechazado. Era que por fin había cerrado la puerta a su toxicidad para siempre. Ellas podían seguir atrapadas en su mundo de apariencias. Yo ya no era parte de eso, y por primera vez me sentí realmente libre.